La vida de todos los peruanos reflejada en sus voces. Habla Perú, habla. La opinión de todos, la opinión del Perú. Recuerdo principalmente estar cerca del Instituto de Cultura, así se llamaba antes, en Trujillo, cerca de la Plaza de Armas, y recuerdo haber estado en una función de lo que se llamaban los juglares. Y recuerdo que eran un grupo de actores, gente vinculada al arte, incluso músicos, que nos deleitaban con una serie de espectáculos escénicos para niños. Yo estaba encantado de apreciar las figuras, las representaciones, incluso los muñecos que usaban para captar la atención de los niños y para plantear un mensaje y darnos algún tipo de lógica visual representativa y admonitoria en algún tema que se hubiera escogido. Ese es un recuerdo que siempre me acompaña y es muy rico porque a partir de él se construyen lógicas de vida, amistades, pero sobre todo un amor a la cultura escénica en particular, muy, muy fuerte. Eso es lo que yo podría decir respecto a mi recuerdo sobre el teatro en Trujillo. Adelante, Hugo. Bueno, todos tenemos una relación con las artes escénicas, con el teatro, con distintas formas de representación a lo largo de nuestras vidas. Recuerdo cuando estaba chico vivía fascinado con las funciones de teatro, de títeres que teníamos en el colegio. Y me reía mucho cuando el lobo feroz que estaba atacando a Caperucita siempre tenía unas fauces brutalmente grandes que eran manejadas por el titiritero. Ese recuerdo después fue reforzando una relación especial con el teatro. Cuando estaba en el colegio, ya en la secundaria, en los primeros años, uno de los profesores más queridos, que era el profesor de inglés, nos regaló unas entradas para ir a ver un espectáculo en un salón del Colegio Rosa de Santa María. La sorpresa para todos los que fuimos era que el grupo de teatro era Cuatro Tablas y que tenía, como decían algunos directores de teatro, la misión de alcanzar el teatro a públicos juveniles, estudiantiles, a través de funciones que tomaban espacios públicos o espacios que les cedían para hacer obra. Y ahí yo vi una obra de teatro que se llamaba Yego, que fue maravillosa. Y así, sucesivamente a lo largo de la vida, todos hemos tenido una relación con el teatro y la peruanidad. El teatro en el Perú, para quienes hemos desarrollado una afición a él, ha hecho posible que nos acerquemos al mundo minero, que veamos autos sacramentales y propuestas a veces revolucionarias en las que, como la de Yuyascani, los personajes los construyen en procesos de creación colectiva que después nos sorprenden cuando son puestas en escena. Entre el teatro y yo, entre el teatro y ustedes, entre el teatro y los peruanos, hay nexos que a veces no somos capaces de identificar. Por ejemplo, todos vamos al circo en 28 de julio. Y esa también es una arte escénica fundamental de la cual todos tenemos recuerdos, de los payasos, de los domadores, de los motociclistas que se suben a esa especie de mapamundi, y ahí hay una representación escénica, como las que a ti y a mí siempre nos han gustado. Humberto. Sí, mi experiencia temprana con el teatro es más bien como actor, ¿no? Yo desde niño, y yo, claro, como saben, viví en un pueblo pequeño, y entonces no teníamos profesionales del teatro. Todos teníamos que ser, de alguna manera, espectadores y actores. Y una forma que se incentivaba mucho esto era en el colegio, en la escuela. Todos los lunes, digamos, teníamos una actuación. Y en esa actuación, en esta formación que se suele hacer, se presentaban pequeñas obras asociadas generalmente a alguna efemérides o alguna actividad propia a veces del pueblo. Y entonces esta forma de
de expresar lo que eres, expresar tu cultura a través del teatro, como que resultó familiar para nosotros, aun cuando era un teatro muy poco producido, ¿no? Pero era muy frecuente en las escuelas, en la fiesta del pueblo. A veces se organizaban, por ejemplo, estas como verbenas, y también había presentaciones teatrales. Creo, por tanto, el tema del teatro es algo que todos seguramente lo tenemos dentro, ¿no? Y es una maravillosa forma de expresarnos, de mirarnos también en un espejo, ¿no? Es una forma en la que es una gran herramienta de construcción de esta peruanidad. Y justamente sobre eso vamos a tratar el programa de hoy. Y bienvenidos a Habla Perú Habla de esta semana. ¿Quién no recuerda haber visto o participado alguna vez en una obra teatral? Ya sea en el colegio o fuera de él, alguna vez debemos haber tenido contacto con esta arte escénica. La primera obra que vi fue Cabaret. No recuerdo muy bien la primera obra de teatro que vi, pero sí puedo decir que Retablo es una puesta en escena que siempre me va a impactar. El teatro es una expresión cultural que perdura en el tiempo y en el mundo, y en cada región asume sus propias características. Lo que más me gusta del teatro en el Perú es que los directores, actores siempre se arriesgan a contar historias de una forma distinta. En la época prehispánica eran representaciones religiosas. Durante el virreinato era un teatro costumbrista, haciendo crítica al ambiente colonial, y luego, en la República, escenificaban los valores locales. Fue Ollantay la primera obra teatral del Perú, basada en una leyenda incaica. Se representó en el siglo XVIII. Lo que me gusta del teatro peruano es su sencillez y la manera como expresan. Recién en el siglo XX se crean las escuelas y salas de teatro, y entre 1960 y 1990 el teatro peruano evoluciona. Hoy, el teatro, ¿qué relación tiene con la peruanidad? ¿Qué tipo de teatro hacemos? De eso conversamos en Habla Perú Habla en Nacional. Estamos en Habla Perú Habla en Nacional, hoy conversando sobre el teatro y la peruanidad. Ya están con nosotros los invitados de este bloque, Alexander Silva Miranda, él es director de Yacana Teatro en Cusco, y María Teresa Zúñiga, que también es directora del grupo Teatro Expresión, ella desde Huancayo. Ellos nos acompañan el día de hoy, así que hablantes, estamos listos para comenzar. Adelante. Bien, María Teresa, empezamos contigo porque me interesaría mucho que nuestros oyentes tengan una idea de lo que haces a través del grupo Expresión, del grupo de Teatro Expresión en Huancayo y de la movida teatral en Huancayo. ¿Cómo está? Claro, la pandemia me imagino que ha ralentizado su proceso, pero ya Alexander nos comentaba hace un momento que tú tienes una energía que ha hecho que esta propuesta teatral de tu grupo y la movida teatral huancaína se agite permanentemente. Cuéntanos un poco cómo va eso. Bueno, ¿cómo están todos? Un abrazo para cada uno de ustedes. Desde Huancayo, un saludo muy cordial. Bueno, en realidad, para Expresión, para otros grupos de acá de Huancayo, como a nivel nacional y a nivel de todo el planeta, ha sido bastante complicado, bastante difícil. Había que vencer varias cosas, ¿no? En primer lugar, el contagio, esta situación, ¿no? De temor frente a la pandemia, esta pérdida de trabajo, sobre todo la pérdida de la presencialidad, que es vital para un actor, para un director de teatro. Entonces, la realidad fue compleja, ¿no? Como en todo lugar. Huancayo es una ciudad muy importante dentro de lo que es la actividad teatral. Recuerdo que hace aproximadamente estamos hablando de unos 10 años, ¿no? Huancayo fue denominada como la segunda capital del teatro peruano, por la estética, la calidad de su trabajo,
perseverancia, ¿no? Entonces, nosotros encontramos, como todos, un espacio vital que fue a través de la virtualidad. La virtualidad nos brindó a nosotros, en primer lugar, el intercambio, pero ¿a través de qué? A través de la solidaridad. La solidaridad ha sido uno de los valores más importantes que hemos desarrollado en este tiempo, porque nos hemos vinculado con otras personas a nivel nacional y fuera también del país. Entonces nos hemos reconocido a través de nuestra actividad teatral y hemos podido encontrar algunos espacios, maneras, estrategias para continuar, ¿no?, con nuestro trabajo. Obviamente que fue muy difícil, es bastante complejo hasta ahora, pero estamos recuperando de alguna manera la presencialidad. Tenemos que manejar los aforos, el protocolo que exige el Ministerio de Salud, ¿no?, que es el ministerio que está velando por eso, pero ya los grupos de alguna manera ya se han ido reactivando, ¿no? Entonces Huancayo también está entrando en un proceso, sobre todo ahora, ¿no?, por el Día Mundial del Teatro. Bien, María Teresa, realmente, claro, nos pones un poco en esta situación que, como dices, con la solidaridad, las personas involucradas en el teatro han podido manejarse en esta pandemia y seguirnos regalando esta maravillosa herramienta de construcción de peruanidad. Yo quisiera preguntarle a Alex también en torno a esto ya en el tema del teatro y la peruanidad. En Cusco, como sabemos, pues es un espacio donde se amalgaman muchas culturas también, donde nuestra cultura cobra un valor importante. Y entonces ahí quería preguntarle a Alex cómo es que el teatro cusqueño, si el teatro cusqueño va teniendo una identidad, una peculiaridad, justamente por estar en uno de los espacios más cosmopolitas, digamos, de nuestro país. Adelante, Alex, bienvenido también a Habla Perú Habla. Muy buenas tardes con todos. Felizmente, ahora en Cusco me he topado con una grata sorpresa, que es que los públicos han decidido volver a los teatros con un gran cariño, digamos, un poquito, algo de desesperación por volver a la presencialidad, diría yo. Y lo cual es bueno, y siempre, bueno, con las medidas del caso hemos estado tratando de reactivar todos los grupos teatrales de Cusco a diferentes medidas, ¿no?, para poder realizar nuestras actividades. Y también algo muy interesante que estoy viendo en Cusco últimamente es que ya no se está viendo, todas las expresiones culturales como había antes, orientadas al producto, digamos, para el extranjero, ¿no? Que era algo que era muy marcado antes, ¿no? Era como que, se está montando tal cosa, puede ser un espectáculo de danza, de teatro, lo que sea, pero era muy orientado al extranjero, ¿no? Que venía y consumía, y de pronto el público propiamente del Cusco era relegado, ¿no? Y actualmente nosotros comenzamos a trabajar desde el grupo Yacana Teatro, por ejemplo, con lo que son leyendas de acá del Cusco, adaptadas al teatro. Hicimos una intervención en una casona hermosa del barrio de San Blas, acá en Cusco, donde hicimos pequeñas obras teatrales para que el público pueda entrar y tener una especie de tour teatral donde se sentían identificados al encontrar estas historias, que si bien eran de terror y el gancho era de que eran de terror, es parte de lo que las abuelas nos cuentan, pues, de acá de Cusquito desde toda la vida. Entonces, la gente, en especial, yo quiero recalcar que los jóvenes han sido los que han comenzado con esta movida. Muchas personas que han venido a las funciones, principalmente es la juventud que está buscando estas ansias de cultura, y lo lindo es que se está teniendo ese consumo por parte del público, esas ganas por parte de los colegas teatreros, y totalmente orientado hacia al cusqueñismo, yo digo, ¿no? Estamos creando bastantes cosas nuevas y se siente la energía. El Teatro Municipal del Cusco, por ejemplo, está organizando estos días un festival de teatro por el Día Internacional del Teatro, el Día Mundial del Teatro,
y bueno, se ve como la gente está yendo a raudales, ¿no? Entonces, eso es algo fantástico que está pasando en el Cusco hoy por hoy. Bueno, siguiendo la línea de Alexander, ahora quería retomar con María Teresa, porque ella había instalado un tema del desafío de la virtualidad, ¿no? Entonces, ese desafío de la virtualidad, ¿qué adecuaciones ha implicado? ¿Qué lazos ha ido construyendo? Incluso, ¿qué deconstrucciones productivas en clave, digamos, escénica se han podido dar a propósito de ese gran desafío de esta suerte de desespacialización continua que ha generado que, bueno, la locación teatral habitual comience a, seguro, buscar alianzas, integrarse, fusionarse? ¿Cómo se ha dado este proceso, María Teresa? Y cómo en ese contexto no se ha perdido el sello de lo que tú señalabas, ¿no? La impronta huancaína, la importancia de la contribución desde Huancayo para el Perú. Cuéntanos un poco de esta cuestión que asumo que debe ser fascinante. Bien, sí. Bueno, en realidad la virtualidad se presenta como una herramienta. Entonces tratamos de que esta herramienta esté al servicio del actor, ¿no? De las producciones teatrales y no a la inversa, ¿no? No que el actor esté al servicio de la virtualidad. Entonces creo que eso nos ayudó a centrar bien lo que queríamos. Entonces, como una manera de reconocer este nuevo espacio, lo que se hizo fue conversatorios, intercambios, demostraciones, como una manera de ir ingresando a lo que es pues la producción ya de una obra de teatro, el espacio escénico. Entonces ahí hemos podido aprender, ¿no? De otras experiencias. Por ejemplo, habían obras de teatro a través de la virtualidad, que se trabajaba con 4 cámaras, 5 cámaras, ¿no? Entonces no todos los grupos reúnen esas posibilidades, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no solamente teníamos que trabajar una puesta en escena, sino que también se tenía que hacer un guión de grabación y por lo tanto se tenía que conocer, ¿no? Todo el manejo de lo que significaba pues la grabación, la edición y posteriormente pues la proyección, ¿no? Ahora, lo significativo de todo esto creo yo de que la mayoría de grupos no buscó, digamos así, una respuesta económica frente a esta difusión a través de la virtualidad, sino que más bien la idea era seguir vivos, seguir haciendo lo que tanto amamos, seguir siendo vistos por otras personas, obviamente con todas las limitaciones, porque definitivamente la presencialidad es totalmente diferente, pero creo que fue un espacio también pedagógico, se dictaron talleres, cursos y teníamos accesibilidad todos, ¿no? Entonces, sobre todo para la gente de las regiones, fue un vínculo muy importante, una oportunidad muy grande, porque pudimos intercambiar, asistir a cursos que se daban en diferentes lugares con diferentes maestros que quizá no hubiésemos podido acceder a uno de sus talleres, por ejemplo, con Dubati, con Eugenio Barba, con Miguel Rubio, etcétera, ¿no? Y ver otras experiencias a través de la virtualidad. Y además que nuestro trabajo también se pudo visibilizar en estos otros espacios. Entonces, yo creo que en ese sentido es una apuesta compleja, pero creo que muchos grupos de teatro asumieron con ese reto. Y hoy en día más bien estamos ahora en una mixtura, diría yo, ¿no? Una mixtura entre la presencialidad y la virtualidad. Hay cosas que todavía se conservan dentro de ahora de la virtualidad. Entonces tenemos que desarraigarnos un poco también, ¿no? Para pasar a la presencialidad y a pesar de que es un espacio que nosotros conocemos, etcétera, no es igual. Es increíble, pero no es igual. No es igual, claro que sí. Así Gracias, es. María Teresa, por esa reflexión. Yo creo que tenemos que cerrar el bloque. Parece que Humberto ha tenido alguna dificultad en este momento de conexión, pero quisiera que Alexander nos dedique una reflexión de 1 minuto, muy corta, sobre la relación entre Cusco
y el teatro peruano, la peruanidad del teatro cusqueño. Adelante, Alexander. Claro que sí, Hugo. Yo creo que algo que podemos resaltar bastante de muchas regiones del Perú, y yo voy a enfocarme, digamos, en las danzas típicas de Paucartambo en Cusco, es la teatralidad que trae los personajes que están rodeando esta festividad por la Virgen del Carmen. Es algo que está muy arraigado en nuestra cultura y que lo podemos luego nosotros traducir a diferentes contextos. Es así como se han hecho obras sobre este tema, ¿no? De la Virgen del Carmen, tratando de ser secuestrada por los Sagras, ¿no? A través de semejantes danzas en una festividad en Paucartambo se puede contar una teatralidad que dura días, y es propio de la naturaleza del teatro, ¿no? Representar a través de la ritualidad. Entonces yo creo que es algo que en el Cusco ha florecido, estuvo ahí toda la vida, y ahora lo estamos reencontrando, ¿no? Con las nuevas generaciones. Muchas gracias, Alexander. Bueno, deben saber ustedes que Miguel Rubio acaba de publicar un libro relacionado con esa festividad cusqueña y los Sagras, con los que se ha relacionado, pero además ha logrado tener entrevistas de carácter etnográfico para describirnos esa hermosa festividad. Quería agradecer a Alexander y a María Teresa por su presencia en Habla Perú Habla y en este programa de teatro y peruanidad. Muchísimas gracias. Sus intervenciones han sido muy importantes para nosotros y para los oyentes de Radio Nacional, y nos despedimos de ustedes lamentando que no podamos seguir conversando. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. María Teresa, Dios, gracias. muchas Alexander. gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós. Nacional, nace cada día. Hemos vuelto a Habla Perú Habla y estamos haciendo un programa sobre teatro y peruanidad. Y queremos darle la bienvenida al invitado especial que tenemos hoy día, que ustedes ya deben estar reconociéndolo, y a la hora que escuchen su voz lo van a reconocer mejor todavía, quien es Lucho Peirano. Luis Peirano es un hombre de teatro, pero también un académico que ha tenido entre sus enérgicas iniciativas la creación de dos facultades emblemáticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación y la Facultad de Artes Escénicas, en la que ha impreso su particular visión de lo que son las artes escénicas y el teatro. Y en esta ocasión vamos a hablar con él sobre teatro y peruanidad, algo que no ha dejado de hacer nunca en cada uno de los montajes que ha presentado, y algo que está formando parte del corazón de sus propuestas escénicas. Bienvenido, Lucho, muchas gracias por estar con nosotros, y ahora los hablantes se van a encargar de hacerte algunas preguntas. Adelante, Marco, Humberto. Excelente. Lucho, bienvenido, y yo voy directo a las preguntas. Cuéntanos sobre tu trayectoria, digamos, en el teatro y tus vínculos entre el teatro y lo peruano. ¿Cómo has hecho esa ligazón que sabes que nos interesa mucho en Habla Perú Habla? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes, Humberto, Marco, Hugo, y de responder a sus preguntas. Miren, en la presentación, la generosa presentación de Hugo, que obviamente es una presentación de un amigo, yo puedo decir que es al revés. O sea, yo soy un hombre de teatro, pensé en el sentido de que nunca, digamos, no ha sido mi actividad principal, ¿no? Mi actividad principal ha estado por el lado más bien académico. Como tú sabes, yo soy de información, y he trabajado en proyectos de desarrollo la mayor parte del tiempo. Pero siempre he hecho teatro, efectivamente. Pero teatro en el sentido más general del término, o sea, de
de no, limitarme a una forma de hacer teatro nada más, sino abriendo mis brazos a todo aquel que de alguna manera quisiera acompañarme o a quien yo podía acompañar, ¿no? Entonces, digamos, la peruanidad es muy presente, porque yo soy indiscutible y cuestionablemente peruano, aunque algunos me digan, como cuando era chico, gringo, ¿no? Porque el pelo, cuando tenía pelo, o el color de los ojos, ¿verdad? Pero, no, a mí me fastidiaban allá en Palpa, que es mi tierra de origen, me decían, gringo bachiche, saca tu pichi para hacer ceviche. Una forma de bullying, ¿no? Sí, claro. Una forma de bullying. Pero es indiscutible que la peruanidad forma parte también pues, de los bachiches, e incluso de algún tipo de gringos o de foráneos, ¿no? De hecho, yo el teatro que he hecho ha sido un teatro que pretendía ser legítimamente peruano, pero también universal, ¿no? Y entonces, creo que en ese sentido me sigo la línea de quienes realmente quieren hacer un teatro representativo de lo que es el alma del Perú. El alma peruana es un alma compleja, fruto de muchas influencias y orientaciones, ¿no? Donde lo principal es representarse, de alguna manera darse cuenta frente a los demás de lo que es de forma de pensar, de forma de... Mira, Lucho, quien examina... perdón, dale Humberto. Sí, en esta reflexión que nos está trayendo Lucho, yo quería un poquito preguntarle algo más en torno a esto, ¿no? O sea, se entiende, digamos, que el teatro, y tú claramente, porque tu vida es el teatro, ¿no? Que el teatro tiene una fuerza muy grande para representar el alma, y tú nos estás planteando este desafío también de representar esta alma de los peruanos, que como dices es un alma compleja, que es multidimensional, digamos que si bien hay estereotipos, también hay una diversidad de formas de ser peruano, ¿no? Yo quería preguntarte un poco al revés también, ¿qué es lo que percibes del público cuando ponen en escena, cuando ponen en acto algunas de las características de los peruanos? Porque de alguna manera el teatro también es como un espejo para vernos y a veces para querernos, a veces también para corregirnos o criticarnos. Entonces, un poquito cuéntanos sobre la reacción de los peruanos, ya sea acá o en el extranjero, frente a las expresiones de peruanidad en el teatro. Eso me gustaría saber tu perspectiva, Lucho. Con todo gusto, Humberto. Habría que decir al respecto que no hay un solo tipo de teatro, ¿sí? El teatro es una creación humana más que milenaria, y donde caben una serie de posibilidades, todas respetables, todas muy comprensibles en términos de lo que es el espíritu del ser humano, que es un espíritu esencialmente complejo, ¿no? Pero ahí habría que ver cuáles son las formas que existe en la teatralidad en el Perú, y ahí encontramos una variedad enorme, ¿no? Incluso precolombinas, ¿no? Incluso antes de que los españoles llegaran acá a traer una forma de la teatralidad que para muchos es la única, pero no es cierto. La teatralidad es muy diversa, ¿no? Ahora, no quiero decir con esto que todo sea teatro, no. Esto tiene una especificidad en el sentido de que supone un afán de presentar a la comunidad vivencias que le son propias y que de alguna manera les sirven para entenderse y para celebrar, ¿no? La idea del teatro como celebración es fundamental, ¿no? Y existía aquí antes de la llegada de los españoles, ¿no? Claro que sí.
no es el teatro tal como lo conocemos ahora de ninguna manera, pero es una forma perfectamente válida y de la cual todavía mucha gente se nutre para sus espectáculos, ¿no? Yo a ese nivel me gusta señalar que cada comunidad pues tiene el teatro que se merece. Y nuestro teatro es a ese nivel bastante rico y al mismo tiempo limitado en cuanto al público, por ejemplo. No hay un público masivo para el teatro. El teatro se ha ido a lo largo de los años perfilando como una actividad que en algunos casos resulta ser elitista o muy restringida a la comunidad, a una comunidad. De tal manera que hay teatros que son válidas para una comunidad y no lo son para otra, porque requieren algún tipo de adecuación, ¿verdad? Esto lo vemos, por ejemplo, en los festivales de teatro, cuando viene un grupo de teatro incluso no muy lejos, sino de América Latina, de Chile, o de Argentina, o de Colombia, y no encuentra una acogida semejante, porque son públicos diferentes. Es interesante, Lucho. Perdóname que te interrumpa, pero hay una línea de reflexión en lo que estás mencionando que tiene que ver con la pregunta de Humberto y con una inquietud que tú has manifestado siempre, que es el tema de creación de públicos, ¿no? Y de alguna manera la apuesta académica que tú generaste creando una facultad de artes escénicas tenía que ver con todos los lados del proceso de las artes escénicas como comunicación, que es crear productores, escritores de artes escénicas, creadores de artes escénicas, y darles a ellos herramientas para poder generar ampliación de públicos, buscar distintas maneras de acercarse con su propuesta estética a la ciudadanía. Y quiero cruzar esto con lo que ha pasado de alguna manera con tu trayectoria, porque tú has hecho autos sacramentales, obras de Brecht, has planteado trabajos relacionados con autores españoles y de distintos niveles, ¿no? Y peruanos también. Entonces, esa apuesta por generar teatro en distintas propuestas también es una apuesta por tratar de hacer crecer el público. ¿Y eso se ha logrado? Sí, mira, eso es clarísimo. Ahora, incluso mucha gente lo dice, oye, ¿qué tal desarrollo que ha tenido el teatro? Bueno, la pandemia nos quebró, ¿no? Nos quebró fuertemente, ¿no? Pero, digamos, a lo largo de todos los años transcurridos hay más espectáculos teatrales, hay una oferta teatral más diversa. Y de hecho, a eso ha contribuido la construcción de nuestra Facultad de Artes Escénicas y otras escuelas que están incluso muy adentro en el Perú profundo, ¿no? En Puno, por ejemplo, existe una especialidad de artes escénicas que se nutre mucho de lo que es el teatro, digamos, más costumbrista, o el teatro más vinculado a las celebraciones del ciclo vital de una comunidad, ¿no? Celebraciones que tienen que ver con el ciclo vital, el nacimiento, el corte de pelo, el matrimonio y la muerte. Ustedes saben que una parte de los espectáculos teatrales propios de nuestras comunidades tienen que ver con la muerte, ¿no? Nos dices cosas muy interesantes y nos genera la curiosidad de poderte preguntar más cosas, ¿no? Y yo quería ahora poderte, digamos, preguntar sobre, a ver, la actividad teatral, el elemento escénico, digamos, en un espacio global con tanta inseguridad, con tanta incertidumbre, con tanta inquietud, puede ser una suerte de elemento de anticipación, de preparación para escenarios bastante riesgosos y complejos. ¿Tú crees que esta lógica performativa, lo escénico, la preparación actoral, todo eso que tú estudias, aplicas, desarrollas, construyes permanentemente, puede ser
realmente una suerte de conector, de anticipador, de una suerte de preparación constante para los tiempos que corren, que son cada vez más raros e inciertos. Lo planteo porque tú hablabas de la conexión entre lo peruano y lo global, y creo que allí podría haber algún sentido en esa línea que tú mismo instalabas. ¿Qué nos puedes decir, Lucho? Bueno, el Perú ha pasado pues, por diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, esa misma pregunta en los años 70 se respondía a través de como que dos grandes orientaciones. Una que era la de reproducción de espectáculos de acuerdo a la teatralidad más universal, válida en cualquier país, y una creación mucho más centrada en la propia comunidad, incluso en el método de trabajo, ¿no? Que un tiempo fue el de la creación colectiva. Un tiempo en el Perú se dejó de lado la obra de autor, la obra del escritor, la obra del dramaturgo, para privilegiar la del actor, ¿no? Y la del actor en términos colectivos, y la del director, de alguna manera, ¿no? Ahora tenemos una oportunidad en que nuevas generaciones de dramaturgos están escribiendo, están produciendo espectáculos que son mucho más, digamos, menos dependientes de un quehacer colectivo, sino que parten de un quehacer individual, la creación de un dramaturgo, en consonancia con lo que ha sido generalmente en el mundo las formas de producción teatral. Con esto quiero decir que hay diferentes etapas. En algún momento la creación colectiva era fundamental. Todavía lo sigue siendo, ¿eh? Ahora ha estado aquí gente de Yoskani, que ha estado produciendo un espectáculo ahí en frente municipal, y decía que dieron dos funciones. Una a las 2:30 de la tarde, en que había bastante gente, pero que era manejable. Y a las 6:30, 7 de la noche, había tanta gente que no podían actuar, no podían moverse, no podían desarrollar sus personajes, ¿no? Por ejemplo, había una chica que hacía un angelito con sus alas, ¿no? Que es un personaje que está muchísimo en las fiestas populares, ¿no? Los arcángeles, sí. No podían actuar, tuvieron que hacer todo un movimiento para poner el público en un determinado lugar, porque el público los invadía, digamos, ¿no? Bueno, estamos en eso, estamos cambiando, ¿no? Querido Lucho, mencionabas, por ejemplo, los votos sacramentales que son propios del siglo XIV, XV, XVI, y todavía tiene cierta vigencia donde se puede hacer teatro al abierto, ¿no? En los frontis de las catedrales, ¿no? Lo Calderón de la Barca. Un avance muy grande con respecto a las demás comunidades. No porque seamos especialmente católicos, en algunos casos sí, pero no solamente por eso, sino porque es una forma de entretenimiento comunitario que afecta a público en la plaza, al abierto, más allá del teatro cerrado, en el cual además hemos perdido mucho, porque no tenemos tantos teatros. Incluso algunos, el Teatro Segura sigue cerrado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el teatro debería abrirse lo antes posible. Mientras más teatros, lugares tengamos para hacer procesos creativos más diligentes, más elaborados, bueno, nuestra comunidad también desarrollará, ¿no? Mejor. Lucho, tú sabes que también has pasado por la radio como todo comunicador, que estos tiempos son siempre limitados y que la conversación que hemos sostenido contigo lamentablemente va a tener que ser cortada contra nuestra voluntad. Y estoy seguro que contra la voluntad de los oyentes también. Pero te queremos agradecer mucho la presencia tuya en Habla Perú Habla y decirte que vamos a procurar hablar más de teatro para que puedas estar más veces también con nosotros. Para mí es un placer verlos, además. Humberto, gusto de verte.
Marco, no Oh, te igualmente, veía Lucho. de la política. Gusto verte. Hace mucho tiempo, Lucho, hace mucho tiempo. Sí. Y además en circunstancias más tranquilas también, ¿eh? Sí, sí, no tan apresuradas. Decirle que el mundo actual, fácil. Sí, sí. No, el mundo actual no, entre nosotros, porque yo te tenía que buscar, Lucho, te tenía que buscar, tenía que arrancarte firmas, era todo un proceso, hasta te perseguía a la casa, pero eso ya felizmente no hay que hacer ahora, felizmente, Lucho. Pero no neguemos la posibilidad de que se repita. por Queridos y supuesto, queridos por oyentes de Radio Nacional, este ha sido un bloque maravilloso en el que hemos conversado sobre teatro y peruanidad con Luis Peirano, a quien le agradecemos su presencia y nos despedimos porque venimos nuevamente con un bloque de cierre. Hasta entonces. Gracias, Lucho. Gracias, Lucho. Gracias. Un abrazo grande. Amigos de Radio Nacional, reciban un saludo desde la ciudad de Huánuco. Mi nombre es Edilberto Sánchez Daza, más conocido como Sacha. Yo soy el director, actor y director del grupo de teatro Colombina de la región Huánuco. Para contarles que estamos muy felices porque este 27 de marzo, que no falta mucho, es el Día Mundial del Teatro y también aquí lo estamos festejando. Nosotros tenemos una línea de trabajo de desarrollo de coger cuentos de tradición oral andina y hacerle todo el proceso de transformarlo y llevarlo a las tablas y hacerlo una obra de teatro para poder difundir los mensajes autóctonos que tiene los cuentos andinos, ¿no? Y de la misma manera también para fortalecer la identidad y la peruanidad de todos nuestros niños y del pueblo huanuqueño, ¿no? Ahora que vuelve la presencialidad, estamos con todo este proyecto de desarrollar un conjunto de obras de teatro que tengan que ver con cuentos de tradición oral andina que hablen bastante sobre revalorar nuestras raíces y nuestra identidad. Entonces, desde aquí les enviamos un saludo especial a Radio Nacional y a través de ustedes a todos los que hacen teatro en nuestra patria, ¿no? Sobre todo aquellos que hacen teatro en las provincias y que día a día van luchando por este arte que es importante para el desarrollo de los niños y del ser humano propiamente, ¿no? Muchas gracias, un saludo especial. Bien, hemos tenido un lindo programa el día de hoy sobre el teatro y la peruanidad. Realmente impresionante cómo el teatro, y se ha ido expandiendo a la idea de otras artes escénicas, no tiene esta capacidad para expresar, reflejar el alma de los peruanos, que como lo decía Luis Peirano, es un alma compleja, un alma diversa, y como hemos ido viendo a lo largo del programa también, estas expresiones regionales del teatro en Cusco y Huancayo, como realmente el teatro es una herramienta, yo diría, una herramienta cultural maravillosa y que va más allá de lo que tal vez estamos viendo a nivel muy formal o el teatro profesional, y vemos cómo el teatro está a lo largo y ancho del país, incluso desde las poblaciones más pequeñas, más rurales, utilizando cualquier elemento para poner en arte, utilizando estas artes escénicas para ir construyendo nuestra peruanidad y también articulándonos con este sentir y esta cultura global. Adelante, Marco. Yo estoy cada vez más convencido, a partir de lo que he escuchado en este programa también, pero ya esto viene un poco como tradición de Habla Perú Habla en nuestros programas sucesivos que tenemos durante estos años, que pareciera necesario poder construir un discurso sobre lo que sucedió culturalmente en el Perú el siglo XX. Esto no es una suerte de sucedió en el Perú, esto es una especie de tratar de entender por qué hay una serie de procesos que siguen marcando nuestras reflexiones, que siguen marcando nuestra forma de ver el mundo, pero curiosamente ese mundo ha cambiado, y ha cambiado mucho. Esa suerte de transición de siglo, yo creo que el teatro tiene ahí una vena enorme para poder ayudarnos a entender esos cambios. Hablando con Lucho Peirano, hablando con Alexander Silva y con María Teresa Zúñiga, uno puede tener esa convicción de que a través de estas herramientas culturales, a través de la performance artística, uno puede entender mejor
por qué en este espacio tan tremoroso, tan incierto y tan inseguro en el que estamos viviendo ahora a nivel global, podemos encontrar desde el arte, desde lo escénico, desde la performance, desde lo actoral, respuestas, claves, signos, símbolos que nos ayuden a pensar, a comprender y a apostar por nuestro país de mejor manera. Eso es lo que podría decir a partir de este interesante programa que nos ha hecho reflexionar mucho, y le doy el pase para las palabras finales a Hugo Aguirre. Pues compañeros queridos y queridos oyentes de Habla Perú Habla, este ha sido un programa muy especial, entre otras cosas porque al ampliar el concepto de teatro a la proyección conceptual que es el de artes escénicas, hemos tenido la oportunidad de entender que el mundo de la representación actoral, el mundo de la narración teatral, el mundo de la puesta en escena, va mucho más allá de los foros y aforos teatrales para constituirse también en la fiesta patronal, en el espacio del circo, en el foro callejero en el que los mimos y los titiriteros presentan sus obras. Una primera conclusión es que el mundo de las artes escénicas es inabarcable, y como consecuencia de ello es inabarcable también su relación con la peruanidad, en la medida en que el Perú se ha convertido no solamente en un tema desde las regiones de las representaciones escénicas, sino también porque esa impronta territorial, que tiene también una marca cultural, se traduce en la historia que se cuenta, en el personaje que se pone en escena, en el tipo de acción que tenemos frente a nuestros ojos. El teatro y la peruanidad, las artes escénicas y la peruanidad tienen una relación en curso. Y Habla Perú Habla ha tenido la buena fortuna de hablar con representantes importantes de estos procesos para que los podamos entender mejor. Esto ha sido Habla Perú Habla. Mañana 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro, y esa es la razón por la que nosotros hemos hecho este programa, para celebrar la teatralidad universal. Muchas gracias y hasta el próximo Habla Perú Habla. Abrazos teatrales y escénicos para todos, todas las peruanas. El actor Gracias, Humberto. El actor Así es, Humberto. el actor Humberto. Eso.